Bueno, por fin el gobierno de Enrique Peña Nieto pudo unir a la sociedad. Lástima que haya sido en su contra. Hasta el PRI y el Partido Verde le están pidiendo al gobierno que dé marcha atrás en esta medida desastrosa. Confesión de parte de su fracaso en la interlocución política con la disidencia. Un acto además ingenuo, porque en lugar de resolver el problema, nomás complicó más las cosas. Fue un acto de logofagia. El gobierno de la República se tragó sus palabras. Presumía las reformas, y esta que es la reforma más noble, la reforma educativa, esta es a la que da marcha atrás. Se tragó sus palabras. ¿Qué tiene ahora que presumir? ¿Quién les cree? Ya no solo el Mexican Moment, etcétera, el Saving Mexico, ¿qué? ¿No? Está aniquilando lo que decían que era su legado. De una manera además, insisto, por demás desastrosa, contradictoria, lamentable, ¿no? Porque además, la verdad es que la educación pública es evidentemente el tema más doble. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo problema de calidad educativa en un país con las desigualdades que tiene México, con más de la mitad de la población en la pobreza. La educación pública es un instrumento fundamental, irreemplazable, esencial de la equidad social. Es el elemento que iguala, es la posibilidad para la gente con menos recursos que puedan escalar socialmente. Es el derecho de los niños de escasos recursos a tener educación de calidad. Eso es lo que estamos peleando, porque una educación de calidad mediocre a quien más perjudica es a los que menos tienen. Este es su elemento de movilidad social. Eso es fundamental. Este es el proyecto. Por eso, para los que somos de izquierda, esto es irrenunciable. Hay quienes prefieren quedar bien con la clientela. Yo prefiero defender el proyecto, defender la posibilidad de un proyecto de equidad social que tenga la educación pública como un motor de movilidad para que la gente que tiene escasos recursos tenga instrumentos para salir adelante en una situación adversa. Por eso la claudicación de Peña Nieto, por eso la claudicación de este gobierno es absolutamente lamentable, reprobable, y qué bueno que al menos en eso estemos todos de acuerdo, incluso los del partido del presidente, para que esto no pase. Pero, ¿qué estamos aquí? A ver, veamos el centro, entremos al tema de fondo, ¿no? Aquí tenemos un acto de suicidio asistido para el secretario de Educación Pública. Ya Emilio Choaifet es un zombie, es un secretario zombie. Lo mataron en la reforma más importante, lo dejaron fuera en algo que hay que decirlo, él no era el que operaba políticamente la reforma educativa. Ese tema lo tomó la Secretaría de Gobernación y son conocidas las reuniones de Luis Miranda con la disidencia que era, y la verdad es que Luis Miranda los trató, no sé si pensando que los iba a afiliar al PRI o pensando que él iba a ser el próximo secretario de la sección 22 o no sé qué, pero en lugar de resolver el problema, Luis Miranda y la Secretaría de Gobernación engordaron el problema. Y ahora estamos en un verdadero conflicto, porque la verdad es que les dio todo, ¿no? Efectivamente ya se dieron los datos, hay más plazas que no entraron por concurso, y la reforma educativa obligaba a que hubiera concurso para nuevas plazas, para que hubiera al menos un pequeño requisito académico. Ese tampoco se cumplió, les dio dinero, les dio plazas, etcétera, y hoy los tenemos amenazando abierta y explícitamente el proceso electoral, que yo voy a decir, los mexicanos tienen la libertad de decidir si votan, se abstienen o anulan su voto. Eso es la libertad que tenemos que decidir. Lo que no podemos permitir es que alguien por la fuerza le impida a cualquier mexicano ejercer ese mismo derecho, abstenerse, votar o anular su voto. Eso es lo que no podemos admitir y eso es lo que está en la discusión. Y entonces, la verdad es que voy a votar a favor de este punto de acuerdo, pero nos quedamos cortos. Debemos ya pedir la comparecencia de Choaifet, si es que quiere venir todavía nuestro amigo el que ya es prácticamente muerto en vida, a que venga a definir cómo es que tiró la parte fundamental de la reforma educativa, pero también el que engordó el problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado. Que venga el secretario de Gobernación a hacerse cargo de la desastrosa actuación de Luis Miranda en este problema. Yo me acuerdo una vez que estaban en Reforma, etcétera, diciendo,
no los vayan a tocar, déjenlos ahí porque estamos aquí negociando y acordando, etcétera. Y cada vez han sido más fuertes y han engordado, insisto, el problema. Defendamos la reforma educativa, que además hay que decirlo, miren, la reforma constitucional fue extraordinaria, muy buena reforma constitucional. En la reforma a las leyes secundarias, más o menos, porque se hicieron concesiones. Más de 100 cambios a la ley de profesionalización docente, más de 100 cambios que fueron acordados con los disidentes, que luego los disidentes los desconocieron. Y ahí se hizo un paso atrás dándole la operación de la evaluación a los gobernadores, a las secretarías de educación pública de los estados, cosas así. Pero a pesar de eso, de que bajó el nivel de la constitucional a la secundaria, era importante apoyar porque se buscaba una evaluación no punitiva. Y así quedó, no punitiva, al grado de que hay 3 evaluaciones. Después de la evaluación hay formación además gratuita, para que si el maestro falla en algún aspecto, en ese aspecto sea formado y pueda pasar su examen. Y si en 3 evaluaciones reprueba, va a ser readscrito, es decir, no va a haber sanción a nadie se le va a correr. Y termino con esto, la verdad es que la reforma educativa no le ha tocado un pelo a nadie. No ha corrido a nadie, no ha despedido a nadie y quedó una evaluación no punitiva, sino de diagnóstico y de superación. Así quedó, pero ha servido de bandera. Ha servido de bandera para sacarle y para chantajear, y han tenido éxito porque se han topado con un gobierno débil, un gobierno que no ha puesto la educación de los mexicanos y los más pobres al principio, y la verdad es que es vergonzoso esa actitud, porque en lugar de resolver el problema, lo hicieron más grande, están envalentonados y ahora tenemos este problema desastroso. Que vengan a comparecer. Votaré por esto, es una resolución light, fue el acuerdo posible, vamos por más, tienen que dar la cara.